A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la Palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Con su servidor Benito Cañate y con la hermana Carmen Cañate llegamos hasta sus hogares para compartir más sobre la palabra del Señor, que es la palabra que nos puede edificar, es aquella que nos da consuelo y es aquella que nos exhorta permanentemente a guardarnos en santidad para nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Es para nosotros una alegría, un gozo enorme entrar hasta sus hogares para compartir en este momento tan singular, tan importante para la fe cristiana, dos temas que son de fundamental importancia para nuestra edificación como hijos del Señor. El significado de la cruz y el significado de la resurrección. Es un tema poderoso, prácticamente sobre ambos temas gira todo el fundamento del Evangelio. El fundamento de nuestra fe descansa esencialmente en esas dos temáticas. Y es importante que nosotros comprendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y de qué manera el tomar y el aferrarnos a la cruz, el vivir conforme al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos da una garantía para esta vida e indudablemente es una garantía para la vida eterna, ya que por ellos, por ambos sucesos, nosotros tenemos entonces esa reconciliación con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y antes de dar inicio vamos a escuchar los saludos de Carmen, ¿cielo? Claro que sí, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos nuevamente a los pies del Maestro, un programa que nació en el corazón del Señor para que podamos compartir la palabra del Señor y podamos vivir aquellas experiencias maravillosas que la palabra nos permite para poder conocer a Dios, para poder conocer cuál es su voluntad, qué quiere Dios de nosotros. Por eso estamos a los pies del Maestro, porque hemos escogido la buena parte, la cual es necesaria y nadie nos las va a poder quitar. Así que mientras otros están afanados, Benito, por tal vez disfrutar de un descanso, o tal vez están afanados por otros quehaceres, como de repente estuvo Marta, nosotros estamos aquí a los pies del Maestro para escuchar una palabra que Dios tiene para nosotros, una palabra que tiene para nuestras familias, porque todos nosotros necesitamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y este es el programa que Dios ha diseñado para que podamos permanecer a los pies del Maestro de manera tal que podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y no sin antes, pues, un tema interesante. Porque como bien señalábamos, Benito, en el programa anterior, sí, debemos ser entendidos en los tiempos. Así es. Y sabemos que Cristo viene pronto, pero también queremos ilustrarlos, aquellos que nos escuchan, acerca del poder y las bendiciones de la cruz. Porque de repente muchas personas vivimos en un mundo en donde el deseo es el poder.
algunos líderes políticos, dictadores, el poder militar, los sindicatos, los grupos ambientalistas, y vemos que hay un sinnúmero de causas particulares que desean poder o prestigio, un respaldo político para ser apoyados y su causa pueda ser ganada. Pero el poder que la iglesia tiene a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el poder que ganó Cristo en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un poder sobrenatural. Así es. Es un poder sobre todo poder, es un poder espiritual, Benito. Es el poder de Dios que ha traído a nuestras vidas salvación y vida eterna. Y de eso es que queremos hablarle en este tiempo a los pies del Maestro, sobre el poder y las bendiciones de la cruz y sobre el propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo, y de esta manera, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 y en adelante, en donde la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. A partir de estos dos versos del capítulo 1 de Corintios, nosotros nos damos cuenta de la percepción del mundo y la percepción de los hijos de Dios. Claro que sí. La percepción del mundo, el mundo no puede comprender, ni el razonamiento humano, ni el conocimiento humano tiene las herramientas para comprender la importancia de la cruz. Por eso, como no pueden penetrar en ese conocimiento y no pueden recibir ese entendimiento, para ellos la cruz es una locura. Pero es locura para los que se pierden, señala el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. E inmediatamente nosotros nos enfocamos en que la cruz es el símbolo del poder de Dios a favor del hombre. Claro, amén. Entonces, desde el momento que es el símbolo del poder de Dios a favor del hombre, sabemos que para nosotros la cruz no es algo sin significado, no es algo insignificante, y reconocemos que su profundidad y su alcance es mayor que lo que pueden ser dos maderas cruzadas, porque también tenemos que destacar en este tiempo que cuando hablamos de la cruz no nos referimos únicamente a la representación material de dos pedazos de madera cruzada o cualquier otro material que usted quiera utilizar. Estamos siendo más profundos. Estamos hablando del significado espiritual de la cruz para los creyentes. Del acto de consumación. Exactamente. Del hecho de que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre era incapaz, Benito, de poder salvarse a sí mismo. Y por eso la Biblia dice en Hebreos: me preparaste un cuerpo. Exacto. Sacrificio. Ofrenda y holocausto no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Claro. He aquí que vengo, Señor, como en el libro está escrito de mí. Claro. Aleluya. Por eso es importante conocer lo que representa, porque ahora la religión tradicional hacen representaciones que no tienen importancia realmente, porque como tú bien lo señalaste, lo importante aquí no es el madero, lo importante es lo que hizo Jesucristo para que nosotros alcanzásemos la salvación, porque nuestra alma estaba perdida. Amén. Éramos reos de muerte, teníamos que morir. Teníamos esa situación nosotros allí, ¿verdad? Éramos una raza caída y una raza maldita. Claro que sí. Y entonces, eso es importante, cielo, que nosotros lo tengamos presente y todo nuestro radio escucha. Antes del acto de redención de nuestro Señor Jesucristo, nosotros éramos malditos.
Tanto es así que el simbolismo del madero para la cultura hebrea era maldición. Gálatas nos los va a señalar en el capítulo 3 cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Porque nosotros vemos que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, lo que antes era un rito, una ceremonia, ¿verdad? Cristo abolió todo eso y nos acercó a Dios por causa de que estábamos separados de Él. Así es. Por el pecado. Entonces vemos aquí que antes éramos extraños, éramos enemigos de Dios por la desobediencia y el pecado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo es el que nos dio el acceso a Dios. Así es. Para que pudiésemos tener entrada a las bendiciones. Por eso dice que Él se hizo maldición para que nosotros alcanzásemos la bendición de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Ahí entonces encontramos un segundo elemento del significado de la cruz. La cruz de Cristo Jesús es aquella cruz que quita la maldición y la convierte en bendición. Lo que era maldición para el mundo, lo que era algo despreciable para el mundo, al derramar su sangre en ese madero, Cristo lo convirtió en bendición y un signo de poder sobre el pecado, sobre las tinieblas y sobre la maldad. Por eso vemos que queremos hablar en este programa del poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sí. Y lo que trajo para nosotros, porque muchas veces nosotros vemos la cruz como algo, duele, sufrió, pero ¿por qué sufrió? Amén. El Hebreos dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Ajá, exactamente. Entonces vemos claramente que Él fue a la cruz para traernos salvación y vida eterna. Fue a la cruz para que alcanzásemos las promesas de Abraham y quitar la maldición. Pero la Biblia también nos enseña en Isaías 53 que Él fue a la cruz para sanarnos. Amén. Para que nosotros encontrásemos sanidad física y sanidad espiritual. Por causa del pecado, en nosotros entró la muerte, entró la enfermedad, entró la vejez, entraron muchas cosas que el hombre no tenía en el principio. Pero dice la Biblia que Él en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Exactamente. Había un acta, un decreto que decía que nosotros teníamos que morir, que nosotros no podíamos alcanzar salvación y vida eterna. Por eso la Biblia dice en Hebreos 2:14 que Él que tenía, dice, Él anuló la muerte de aquel que tenía el imperio de la muerte. Exactamente. ¿Verdad? Esto es al diablo. Al diablo por medio de la muerte de Jesucristo. Destruyó a Satanás. Por eso tú hablabas bien en antes con respecto al símbolo de la cruz, que es poder. Amén. Que es autoridad sobre el universo, porque Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo que nombre. Es sobre todo nombre, y que ante el nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar. Por eso es que Filipenses nos exhorta en ese capítulo 2 de Filipenses y hace referencia al sentimiento y al parecer de Cristo Jesús y a su disposición. Claro. Que aún siendo en forma de Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó hasta lo sumo y se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le da un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué, hermanos? Y esto es lo que queremos destacar dentro de los elementos que estamos tratando con respecto a este tema. ¿Por qué Dios reconoce y destaca la obediencia de Cristo Jesús y recalca que no solamente murió, sino que el tipo de muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte de cruz? ¿Por qué?
porque en la época antigua era un honor morir por una causa justa. Y habían formas de morir justas y honradas y plausibles. Pero aquel que moría en un madero era aquel que no tenía nada de qué enorgullecerse, nada de qué jactarse. Era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de esclavitud. Y era una declaración final de que aquel que está colgado en ese madero era una persona que en vida estaba totalmente entregada al pecado, y la última humillación es exhibido en un madero, he aquí al delincuente. Por eso los romanos crucificaban a los delincuentes, a los homicidas, a los ladrones los crucificaban, como un símbolo de vergüenza de cómo fue su vida. Así que imagínense, el justo no merecía una muerte de cruz. Primero no merecía la muerte y menos una muerte de cruz. Entonces hasta ese punto fue la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y su humillación por nosotros, por ti y por mí. Por Él estuvo dispuesto a ir al madero para redimirnos a nosotros. Por eso soportó el oprobio y lo resistió por amor a nosotros. Sí, por eso la palabra, el lema símbolo de la Biblia, el versículo más conocido es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y nos gustan estos pasajes que estamos tomando, Benito, porque la mayoría de las personas o los predicadores se están olvidando del mensaje de la cruz. Y Pablo dice, por eso, que ¿dónde están los sabios? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, por eso hemos tenido a bien traer en este programa, a los pies del Maestro, Así es. este tema por la fecha de Semana Santa y todo aquello, por recordar, porque la Semana Santa es recordar, porque Semana Santa debería ser todos los días de nuestra vida, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la fuerza de la resurrección, que es el sello de nuestra fe. Amén. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que la cruz destronó a Satanás. Así mismo. Ese es el punto fundamental. Por eso Satanás quería que Jesús no tomara la cruz. Por eso cuando Él se le aparece, le dice: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Amén. Porque Satanás no quería quería que Jesús no tomara la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz trae libertad. La cruz traería salvación, traería bendición, traería vida eterna. Por eso nosotros podemos decir que la cruz o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos regaló las riquezas de su gracia. Amén. ¿Y qué es la riqueza de su gracia? La salvación y la vida salvación eterna. Y también nos trajo las riquezas de su gloria. Así mismo. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Todas aquellas bendiciones que estamos señalando, el cumplimiento de las promesas de Abraham, la sanidad física y espiritual, podemos ver la libertad de la cautividad y la opresión, Benito, porque la Biblia dice en Colosenses 1:13 que Él nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó. ¿Quién? Jesucristo. Nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Entonces vemos claramente que la cruz de Jesús es el centro del universo y es el poder. No hay otro poder superior al poder que Jesucristo delegó a su iglesia en la cruz del Calvario. No hay un poder más grande que el que Jesucristo delegó a la iglesia a través de su resurrección también. Porque es importante reconocer que Jesucristo nos reconcilió con Dios. Amén. No, mató en la cruz las enemistades.
nos reconcilió el cielo y la tierra. Cristo lo reconcilió Amén. con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el cielo y la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Por causa de qué? De la amistad que ahora tú y yo tenemos con Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque nosotros nada más hablamos del perdón, Benito, pero hay muchas bendiciones que trajo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, la cruz traslada una enseñanza poderosa para todos en este camino. Cuando Carmen señalaba y expresaba la dicotomía o la diferencia entre Satanás y Cristo, y lo podemos ilustrar en una sola forma. Mientras Satanás, como el querubín perfecto, aspiraba al trono de Dios y sentarse en el monte, Cristo Jesús se humilló para ser clavado en un madero. Satanás ciertamente no tuvo la gloria y no la obtendrá, y fue humillado y avergonzado al ser deshecho por parte de Dios. Pero Cristo Jesús recibió la exaltación. Y en Cristo Jesús, todos los que creemos en su nombre, también recibimos la misma bendición. Como señala la palabra, en la cruz se obtiene el poder de Dios. Vemos esa realización. El poder que no pudo tener Satanás en su soberbia y con su altivez, es algo que está al alcance de nuestra mano por medio de la humillación y por medio de la entrega, por medio del reconocimiento de aquel nombre que ha sido puesto sobre nosotros y es invocado sobre nosotros, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos claramente, Benito. Otra de las bendiciones que nosotros podemos recibir de la cruz es el hecho de que dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Amén. Quiere decir que cuando nosotros Segunda de Corintios, capítulo 8. Quiere decir, en versículo 9. Amén. Quiere decir claramente que nosotros, por desconocimiento, no nos apropiamos de lo que la palabra nos enseña que Jesucristo nos dejó. Jesucristo nos dejó riquezas y se llama las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. Eso lo señala Efesios. Para que nosotros seamos partícipes de esa riqueza, nosotros tenemos que conocer y apropiarnos de aquello que Jesús hizo por nosotros. Y una de las cosas que también me llama la atención, Benito, es el hecho que aquí a los pies del Maestro vamos a enseñarle también que Cristo en la cruz nos hizo partícipes de un nuevo pacto. Amén. Establecido sobre mejores promesas. Conforme a Hebreos, aleluya. Cuando nosotros entramos bajo el paraguas de Cristo en el nuevo pacto, alcanzamos bendiciones sobrenaturales que el hombre no tiene ni idea que existen, pero que están establecidas en el testamento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando nosotros vemos nuestra vida, muchas veces no tenemos poder y autoridad, porque para tener poder y autoridad tenemos que conocer el poder de la cruz. Porque sin la cruz no tenemos autoridad, no tenemos poder, ni siquiera protección, Benito. Amén. Porque la cruz también trae protección. Y uno de los puntos fundamentales es que Satanás ofrece una vida sin cruz. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la cruz te vuelves discípulo de Jesús. Amén. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Cada día nosotros tenemos, no es una cruz que yo lleve en el pecho, ni que me ponga una medallita, ni una crucecita. No, es que nosotros comprendamos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Es comprender que tal vez la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Tal vez nos criticarán, nos señalarán, dirán cosas que no son. Pero nosotros sabemos
aquellos que nos salvamos sabemos que la cruz, la palabra de la cruz es poder de Dios. Amén. Muchos de nosotros andamos débiles espiritualmente porque hemos perdido el mensaje de la cruz. Así es. Si hablásemos más el mensaje de la cruz, si predicásemos más el mensaje de la cruz, nos llenaríamos de poder y de autoridad. Estaríamos protegidos por esa sangre que una vez se derramó en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, Benito, que el yo no rige en la cruz. El yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, no rige en la cruz. Porque la cruz es dejar de hacer lo que yo quiero y para empezar a hacer lo que a Dios quiere. le agrada. Amén. Esa es una vida de cruz. Ese fue lo que Jesucristo nos mostró. Cuando Él iba a la cruz, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. sino la tuya. Y muchos de nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad, cuando nosotros somos los que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y empezar a caminar con Jesús, empezar a estar a los pies del Maestro. Es que, Carmen, sin negación no podemos tomar la cruz, no podemos abrazar la cruz. ¿Por qué? Porque el ego no va a permitir que abracemos algo que históricamente se ha entendido como un signo de humillación y de derrota. Y si nosotros nos vamos hasta este tiempo, nos damos cuenta que para muchos es una vergüenza la cruz de Cristo. Muchos hermanos nuestros mueren en distintas partes del mundo por haberse negado a renunciar a la cruz de Cristo. Y pagan el precio por negarse a renunciar a la cruz de Cristo. Y negar el nombre. Por creer el concepto del mundo de que la cruz es un signo de vergüenza y de lástima y de maldición. No, los que reconocemos que la cruz es un signo de poder de Dios y reconocemos que tiene un significado espiritual para nuestras vidas, que acaba con el yo, para que sea realmente la imagen de Cristo Jesús la que se forme en nosotros. Sabemos que no hay otra forma de vivir, no hay otra forma de caminar, no hay otra forma de andar si no es tomados de la cruz. Sí, por eso nosotros tenemos que conocer, Benito, cuando por ejemplo Pablo dijo que Jesucristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Y dice la Biblia que fuimos sellados. Eso, tenemos las arras del Espíritu. Eso es poderoso, ¿sabes? Porque nosotros cuando abrazamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Y cuando nosotros empezamos a ser propiedad de Dios, quiere decir que nosotros tenemos un Señor, tenemos un dueño, porque fuimos comprados a precio de sangre. La Biblia dice que fuimos redimidos. Imagínate, este es un tema tan precioso, amén, tan amén. extenso, que nosotros quisiéramos poder explicar muchas cosas aquí a los pies del Maestro. Pero una de las cosas que debemos señalar con el versículo que tú comenzaste sí. En Filipenses, amén. dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que en nosotros debe haber humildad. Amén. Porque Él se humilló, dice la Biblia. En nosotros debe haber obediencia. Así es. Porque Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. En nosotros debe haber negación. Total. Porque Él se negó a sí mismo, aun cuando era es Dios. Dejó su trono, dejó amén. su trono. ¿Tú te imaginas dejar todas las comodidades del reino de los cielos para venir a ser hombre y padecer? Y no solo padecer, sino que nosotros lo abofeteamos, lo escupimos, lo laceramos y todo lo soportó por amor a nosotros. Imagínate qué gran amor es ese, Benito, que no escatimó esfuerzo para traer salvación, vida eterna. Su sangre, la sangre de su cruz trajo paz, porque había guerra entre Dios y el hombre. Así es. ¿Verdad? Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Quitó la maldición y nos dio bendición. Quitó la enfermedad para traer sanidad. Salud. Quitó la pobreza para que nosotros fuésemos prosperados. Oh, imagínate cuántas bendiciones trajo Jesús a nuestra vida. Y nosotros muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras, en las cosas temporales, en las cosas que no tienen vida.
y nos olvidamos del autor de la vida, nos olvidamos del autor de la bendición. Queremos la bendición, pero no queremos al dador de la bendición. Entonces, por eso traemos este programa, para que ustedes y nosotros podamos reflexionar en este tiempo. Porque sea una reflexión que transforme nuestras vidas, que sea una reflexión que marque un antes y un después en nuestra vida como creyentes. Claro que Dejemos atrás esa forma de vivir del cristianismo light, el cristianismo ligero. Dejemos atrás el cristianismo ritual. Dejemos atrás ese cristianismo de religiosidad. Dejemos atrás todas esas formas de cristianismo. Y volvamos a la cruz. El cristianismo auténtico, el cristianismo real, el cristianismo en donde reconocemos que somos testimonios vivientes del Dios Todopoderoso. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en el programa A los pies del Maestro con Benito y Carmen Cañate, un programa que nació en el corazón de Dios. Amén. Para que usted pueda deleitarse en la palabra. Mientras usted se acomoda allí, vámonos a un cambio musical y regresamos con su programa A los pies del Maestro. Amén. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del
Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Queridos hermanos, en la continuación aquí en la segunda parte de este su programa A los pies del Maestro. Bien, durante la primera parte estuvimos compartiendo la palabra del Señor y la enseñanza del significado de la cruz. En este tiempo que es un tiempo propicio, y es un tiempo doblemente propicio porque por una parte estamos exactamente en lo que la tradición señala el segundo día, entre el momento de la crucifixión y el día siguiente que será el momento de la resurrección. Y en esta segunda parte también queremos traer el tema del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez uno de los que mejor escribe sobre este tema, más fue usado por el Espíritu Santo para transmitir todo el significado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Y el capítulo 15 de Corintios nos enseña lo siguiente a partir del verso 10 en adelante de ese capítulo 15 de Corintios. Escribe Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y no somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo,
en su venida. Aleluya. Estos versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios nos ilustran todo el significado de la resurrección para nuestra fe como hijos de Dios. Somos cristianos porque nosotros no seguimos a un Dios muerto. Seguimos a un Cristo vivo. Un Cristo que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros fuéramos redimidos de todo pecado. Pero un Cristo que fue resucitado y que se levantó de los muertos. Que la muerte no tenía poder. La muerte y el Hades no tenían poder para retenerlo. ¿Por qué? Porque la sentencia estaba dada desde el jardín del Edén. El día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Y nos los va a ilustrar Romanos en el capítulo 5 en adelante, y nos va a decir que por cuanto Adán pecó, todos cargamos la maldición de Adán, por cuanto todos morimos. Pero Cristo Jesús resucitó, se levantó de los muertos y puso fin a esa sentencia. Acabó con esa maldición como consecuencia de nuestra desobediencia para que nosotros viviésemos, para que nosotros fuésemos vivificados. Y no solamente eso, para que nosotros tuviésemos la esperanza de la resurrección cuando llegue el momento en que tengamos que dormir. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el triunfo sobre todo lo que significó la caída y la desobediencia del hombre. Esa resurrección nos da esa victoria. Ese es el fundamento de nuestra fe. Cristo resucitó. En eso es en lo que nosotros hemos creído y eso es lo que nosotros predicamos. Por eso sí es importante para usted el Viernes Santo. Más importante para usted es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿Por qué? Porque sin esa resurrección, como escribe Pablo, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración si Cristo no hubiese resucitado. Entonces, pero no es así. Cristo resucitó y primicia es de los que se han levantado de los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Qué precioso. Mira, Lucas Amén. 24, del 1 al 7, nos damos cuenta que el primer día de la semana las mujeres fueron al sepulcro porque llevaban especias aromáticas que habían preparado. Y dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. Amén. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Amén. Y le dijeron a ella: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y qué poderoso, porque también podemos ver cuando el mismo Jesús fue a resucitar a Lázaro. Él dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces vemos claramente, como ya tú bien lo señalaste, Benito, que el poder de la resurrección está plasmado en la fe de que Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó. Amén. Ahora nosotros podemos ver la importancia de la cruz, pero también podemos ver la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como tú bien lo señalaste, es la primicia de lo que nos acontecerá Amén. a nosotros. Porque la Biblia dice que somos salvos por su gracia, por medio de la fe, en la obra de la expiación de Cristo. Aleluya. Y la resurrección de Cristo es una promesa de nuestra propia
resurrección. Cuando nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 14, Así es. nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Y nosotros vemos que esta palabra es poderosa, porque la resurrección de Cristo es la promesa de que nosotros también vamos a resucitar. Cuando vamos a Romanos 14, Romanos 4, en el capítulo 14, versículo 9, nos dice de la siguiente manera: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Entonces vemos aquí que la palabra nos enseña que la resurrección de Cristo nos conduce a la victoria sobre el pecado, a la victoria sobre la ley y a la victoria sobre la muerte. Amén. Porque muchos habían muerto por causa de ser héroe, o por fama, o por esto, por lo otro. Pero cuando nosotros nos damos cuenta claramente de que la resurrección de Cristo es el sello final de que nosotros hemos alcanzado la promesa de la resurrección. Amén. Y la segunda venida de Cristo completará la cosecha de la resurrección. Así mismo es. Es importante. Es lo que nos establece Corintios. Sí. Y es poderoso porque cuando nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, nosotros leemos en Romanos capítulo 8, verso 9 en adelante, una palabra que es poderosa para cada uno de nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces ahí vemos el poderoso mensaje de la resurrección. Nosotros tenemos indudablemente en Cristo Jesús vida eterna. Hemos recibido la promesa, como Carmen señalaba, las arras del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esta certeza de que nosotros también resucitaremos. Es la promesa que Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros. Es que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza de gloria. Aleluya, así es. Nosotros la esperanza de que tendremos una vida eterna gloriosa, cielo nuevo, tierra nueva, calles de oro y mar de cristal. Dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, sino que tendremos una vida gloriosa con Cristo cuando estemos en su presencia. Por eso que la Biblia nos enseña claramente, Benito, que Jesucristo vino a darnos vida y a que nosotros la tengamos en abundancia. Por eso la vida eterna es el propósito de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos posicionó como hijos de Dios. Amén. Y al tener esa posición de hijos, somos herederos de grandes bendiciones. Amén. Nosotros no vinimos a heredar esta tierra corrupta, pecaminosa. Nosotros vinimos a heredar un reino incorruptible de gloria. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Y a ese vivir en una galardón. Jerusalén celestial, no en la terrenal. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar claros que de eso fue lo que Jesús nos enseñó. Pero nosotros hay algo que fundamental. Jesucristo, la Biblia nos enseña que apareció después que resucitó y estuvo con los discípulos por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Ya ahí no era el Dios hombre, el 100% Dios, 100% hombre, el teántropo. Ahí ya es Dios en su plenitud. Amén. El Cristo resucitado ya estaba en toda su plenitud con los discípulos, Amén. enseñándole los mandamientos acerca del reino de Dios. Yo le digo a mis estudiantes, Benito,
Tenemos que ser entendidos en la palabra. Que Dios nos abra el entendimiento para poder comprender cuáles son esos mandamientos. Que ya no lo da el Jesús que caminó en esta tierra como hombre. No, nos los está dando Dios en toda su plenitud por 40 días. ¿Y qué le dijo a los discípulos? ¿Qué habló con ellos? Es lo fundamental, Benito, porque Amén. es el mensaje de resurrección. Cielo, es la forma como Cristo le comunica directamente a sus discípulos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y se la delega a la iglesia. Ese es el primer mandamiento de la vista de Mateo. Amén. De la vista de Mateo, comisiona Amén. a la iglesia. Nos comisiona a nosotros a predicar. Y nos a da enseñar. poder. Ajá. Aleluya. ¿Verdad? Nos da la gran comisión. Ir por todas las naciones y predicar el evangelio. Otra cosa que nos dice: haced discípulos y bautízalos y enséñales que a guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces vemos claramente que nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de resurrección. Amén. Como hijos de resurrección tenemos la responsabilidad de predicar las palabras de la cruz. Amén. Predicar y dar testimonio. Hechos 1:8 dice: y os daré poder. ¿Poder para qué? ¿Para que todos nos vean? No. ¿Para fama? ¿Para fortuna? ¿Para que todos hablen de nosotros? No. Nos delegó poder para testificar de Cristo. Amén. De la obra que Él hizo para salvación y vida eterna para nosotros. Entonces nos damos cuenta que tenemos una misión. Lucas nos los visualiza desde otra forma, nos comisiona, pero también nos respalda con las señales. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Entonces nos damos cuenta aquí claramente de que no solamente tenemos la gran comisión, sino que Dios nos ha dado el poder y el don a través de las señales que se verán. Amén. De aquellos que vamos a la misión. Amén. De predicar la palabra, de enseñar la palabra. Debemos ir acompañados con señales. Pero Lucas 24 es amplio en mostrarnos cómo las escrituras nos abre el entendimiento. Y Jesús le dice a los muchachos, a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de la promesa del Padre, de poder de lo alto. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los ayudase. Amén. A llevar a cabo la misión. Porque una cosa es que Cristo esté en nosotros y otra es con nosotros. Amén. El en y el con no es lo mismo, Benito. No. El en es fundamental. Por eso Juan dice, cuando Jesús resucitó, dice que se le apareció a sus discípulos y le dijo: recibid el Espíritu. Y sopló. Amén. En ellos. Les sopló. Cuando les sopla, les da le imparte ese poder de vida dentro de ellos. Aleluya. En su corazón, en su interior, para dar fruto. Y otra cosa es el poder de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del Pentecostés. Ese es poder o revestimiento para la obra del ministerio, para el servicio. Ese es con Cristo. Una cosa es en Cristo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Porque esa es la transformación interna. Claro. Esa es la transformación del corazón del hombre. En Cristo Jesús solamente se puede lograr esa transformación y solamente el hombre puede fructificar. Con Cristo Jesús puede servir en el ministerio, puede lograr grandes cosas en el ministerio, pero si no está en Cristo Jesús, no dará el fruto que espera Dios que demos cada uno de los que le amamos. Por eso que siempre debemos estar claros que no se puede medir la vida espiritual por el don, porque el don es irrevocable. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, resucité muertos, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque estaba ejerciendo el don, pero no estaba en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque no era conocido. No había una vida nueva. No había una relación con Dios. No había una comunión con Dios. Entonces Jesucristo, el Cristo resucitado,
mostró a los apóstoles, a los discípulos, la necesidad de ser revestidos, de ser investidos y revestidos y llenos del Espíritu Santo para poder que la comisión que les había dado, la misión que les había dado, se pudiese dar. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús? Os conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu Santo que Jesús envió. Él viene en mi nombre y no hablará por su propia cuenta. Sí. Hablará de lo que oyere del Padre y del Hijo. Entonces nos damos cuenta la necesidad de comprender lo que la cruz y la resurrección hizo para nuestras vidas. Somos hijos de Dios, somos hijos de resurrección. Amén. Somos hijos de la promesa, somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Solamente de esa manera podemos entender la nueva vida. Claro. Solamente de esa manera podemos entender que ya no hacemos lo que antes hacíamos, que estaba apartado de Dios. Solamente de esa manera podemos entender cómo el drogadicto deja el vicio, cómo el asesino deja de ser un criminal, cómo el ladrón deja de robar, cómo la prostituta deja su anterior vida, cómo el adúltero o el pecador deja su anterior vida y pasa a una nueva vida, porque ahí actúa la cruz para pagar por su pecado y redimirlo, y la resurrección para darle una nueva vida. Claro. Entonces es el complemento que todo cristiano tenemos que tener presente. Y esa nueva vida implica responsabilidades. Claro que sí, porque esa nueva vida es, así como estamos cimentados sobre mejores promesas, esa nueva vida implica caminar sobre las leyes del reino, porque ya no somos de este mundo. Ahora pertenecemos a un reino eterno e indestructible y tenemos que vivir y andar en nuestra vida bajo las leyes del reino, que son fundamentales para cada uno de nosotros. Que serán objeto de un programa eventualmente dentro de esta gama de temas que vamos a tocar aquí a los pies del Maestro y vamos a compartir con todos ustedes, queridos hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso por este hermoso momento que nos ha permitido para compartir su poderosa palabra. Rogamos a ese mismo Dios que la mente y el entendimiento de cada uno de los que nos escuchan sea abierto y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Que vivamos reconociendo la importancia de la cruz en nuestra vida como creyente y el poder de su resurrección. Y que nos demos cuenta de lo más importante. Somos hijos de Dios y tenemos la promesa del Padre a favor nuestra. Y lo importante, Benito, es que no perdamos la oportunidad de estar a los pies del Maestro. Amén. Y de seguir escuchando esas riquezas, esas enseñanzas ricas que el Señor tiene en su palabra para que nosotros podamos crecer y madurar a sus pies. Amén. Porque no hay nada más hermoso y nada más importante y nada más necesario que estar a los pies del Maestro. Cuando estamos a los pies del Maestro, escogemos la buena parte. Amén. Así que recuerden, tendremos nuestro próximo programa. El sábado ya sería el próximo sábado 2. Estaríamos con ustedes compartiendo a esta misma hora, por esta misma radio, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, todos los sábados. Estará Benito y Carmen Cañate junto a su equipo de trabajo en el programa A los pies del Maestro por Radio Avivamiento. Los esperamos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Te entrego lo que soy. Ha sido un verdadero agrado llevar a ustedes el programa A los pies del Maestro. Si usted tiene alguna pregunta, consulta o inquietud acerca de los temas que hemos compartido, no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico Jesucristo Imperio de Vida, todo junto en minúscula. Nuevamente, jesucristoimperiodevida@gmail.com. Sus amigos Carmen y Benito Cañate les agradecen su atención y les invitan a encontrarnos nuevamente la próxima semana a esta misma hora por esta estación amiga y así juntos continuar aprendiendo a los pies del Maestro. Dios les bendiga.